Anoche estuve en Calgary con todas las iglesias hispanas de Calgary, no todas tal vez, pero no sé, una buena cantidad de las iglesias hispanas de Calgary. Me invitaron los pastores para que fuera a predicar allá. Y tenía 2 talleres con ellos en la mañana y en la noche un servicio con las congregaciones juntas. Entonces les traigo saludos de todos aquellos, como buenos latinos hay que mandar saludos por todos lados, ¿no? Entonces ya traigo saludos de parte de ellos, pero de veras nos gozamos y creo que les reté, dejé bastante reto para ellos, pues muy bien, aleluya. Pero algo que recordé anoche que ya tenía años yo de no recordar, es una experiencia que yo tenía hace muchos años, yo no sé, ni en los últimos de los años 80. En Quetzaltenango había varios pastores que fueron invitados a un seminario en Ámsterdam de parte de la cruzada de Billy Graham. Y fue una cruzada que él hizo para tratar de entrenar gente en cuanto a evangelismo mundial y para promover evangelismo mundial, y que había bastante ayuda económica para que fueran y no recuerdo todas las condiciones, pero cada pastor tenía que levantar cierta cantidad de dinero para poder pagar su pasaje o alguno de sus gastos. Y un pastor de una iglesia presbiteriana me llegó a platicar conmigo para ver si yo le ayudara, y pues le ayudamos y que se fue. Entonces se fue bajo las condiciones que al regresar tenía que contarme todo el chivo, ¿verdad? Tenía que pasarme todos los, no sé cómo decirlo, pero tenía que pasarme todas las notas y lo que había aprendido. Entonces se fue y regresó, y que fui a su iglesia, me reuní ahí con él y me dijo, yo le dije, ¿qué es lo que aprendió en el seminario? Dijo, bueno, aprendimos que el otro, pero algo más importante que el seminario aprendimos el último día después que se había terminado el seminario. Entonces me dijo, lo que pasa es que éramos 5 pastores de Guatemala que había llegado allá. Entonces nos juntamos y alquilamos un carro y una van, y que nos llevó y con un guía de ahí mismo, y un tour de 5 países que hacen entre los países muy pequeños que están en esa parte del mundo. Entonces el guía, como sabía que éramos pastores, nos pasó en iglesia, y que nos dijo que aquí esta iglesia luterana, aquí es donde predicó Stephen Jeffries, el gran evangelista de tal, entonces fue como 1900 por ahí, y aquí es donde predicó Smith Wigglesworth en tal fecha, en 1898, y que las colas de gente que estaba dando vueltas de las cuadras, y que miles de sanidades y cosas que habían sucedido. Fue una cosa fabulosa que estaba sucediendo. Entonces dice el pastor, me está contando, me dice, después como la 3ª o 4ª iglesia, pues me atreví de preguntarle, pues, ¿y las congregaciones dónde están? Y él dijo, el guía dijo, ay no, aquí no hay congregaciones, esos son museos. Y que dice que le impactó de tal manera de que cómo va a ser que eso, no estamos hablando de la iglesia de los primos, estamos hablando de la iglesia evangélica, la iglesia, o sea que ni de eso, pero la iglesia donde el fuego de Dios estaba siendo derramada en una forma sin precedente hace menos de 100 años. Hoy en día las mismas edificios se han vuelto museos nada más. Y dice que le impactó a él de tal manera, y con lágrimas mirándola al frente de su iglesia, me dice, Pastor West, esta iglesia nunca va a ser museo. Necesitamos urgentemente la presencia de Dios y el Espíritu Santo. Necesitamos el fuego de Dios aquí para que mi iglesia nunca sea museo. Y me puse a pensar mucho cuando me contaba eso, porque me puse a pensar que he leído muchos libros donde habla del avivamiento de estas en Europa, en Inglaterra, en estos lugares, que avivamientos tremendos, que obras tremendas que el Señor había hecho en este lugar.
Después de estos tiempos leímos que las visitaciones, por ejemplo, en Azusa Street, en California, en 1906 y en Kansas, grandes avivamientos que había sucedido en Saskatchewan en 1948, había un gran mover del Señor tremendo. Pero lo que a mí me impactó tanto era que lo que estaba sucediendo en Centroamérica en ese entonces donde vivía yo, y en México, en Centroamérica, en todos los países latinos, en Sudamérica, lo que a mí me impactó es lo que el Señor estaba haciendo en estos países. Es como que antes estaba en Europa, después aquí en Norteamérica se había bajado a Centroamérica, y lo que a mí me llamó la atención tanto es el deseo que ahora hay en todo en el pueblo hispano en Centroamérica de enviar misioneros ya a todo el mundo. Conozco muchos misioneros que han salido de Guatemala, por ejemplo, a países musulmanes, de veras, así que para todo el mundo. Entonces, lo que a mí me impactó tanto es que no es por casualidad que nosotros estamos aquí, que venimos de nuestros países, pero venimos aquí con un propósito. Y tal vez usted vino hace 15 años, 20 años y tiene mucho tiempo de estar aquí, pero estamos aquí en Canadá por un tiempo tal como esto. Y el Señor nos ha traído al propósito que Él quiere hacer algo precioso aquí en este país, y cada uno de nosotros somos partícipes de eso. No debemos pensar de que, bueno, aquí estoy y que, bueno, por casualidad había persecución o qué sé yo y salí de mi país. Nada que ver. Esto sí, Dios nos ha traído al propósito, y que el avivamiento que ha estado trasladado a nuestro corazón es lo que queremos trasladar aquí a Canadá. Canadá nunca ha tenido un avivamiento así, de aquello de que se temblaba toda la ciudad, pero yo creo que en los días que venideros, en los días entre poco tiempo, vamos a ver días en que esta ciudad se va a temblar con el poder de Dios. Ese sí es lo que yo creo. Y sabe que yo siempre ha sido mi punto de vista, es que a mí no me importa cómo se llama la iglesia o la denominación donde está moviendo el Espíritu, es donde yo quiero estar. Donde está pasando algo, donde Jehová está moviéndose, donde el Espíritu se está manifestando, en medio de eso es donde yo quiero estar. Entonces, pues quería comunicarles eso porque se había olvidado toda esta experiencia, y anoche cuando estuve hablando con las iglesias ahí en Calgary me recordé de eso, y recordé porque había un sentido de algunos que eran como medio canadienses, o sea que aquí estamos pero no somos latinos todavía y todo eso, pero sí somos canadienses, somos latinos canadienses que Dios ha mandado aquí al propósito de hacer algo fantástico en esta nación. Canadá necesita de nosotros, aleluya, y estamos aquí con propósito de hacer algo bueno, algo grande aquí en este país. No crea que esto sí es algo pequeño. La Biblia incluso dice que no debemos menospreciar las pequeñeces, ¿verdad que sí? Aunque empecemos pequeño, pero grande, el Señor puede hacer cosa grande de algo pequeño. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dale un codazo a su vecino y dígale que el pastor está hablando, pues. Amén. Queremos abrir nuevamente el día de hoy solo mencionarlo más que todo, ustedes ya lo saben porque lo hemos leído varios domingos seguidos, y voy a agarrar como otro rumbo hoy, pero dice la Biblia en la tercera epístola de Juan, capítulo, solo hay un capítulo, versículo 1 y 2, la Biblia dice: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, de oír que mis hijos andan en la verdad. Y decimos que muchos dicen que esa solo es una carta que fue escrito a una persona específica que se llama Gallo. Pero el hecho de que el Espíritu Santo ha recordado esta carta en la Biblia significa que esta carta es para cada uno de nosotros.
Entonces, no es solo una carta que Juan escribió a un amigo, sino que fue una carta inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios dice, o cuando dice aquí al amigo, dice, amado, yo deseo, es como Dios hablando con cada uno de nosotros personalmente. Él está diciendo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y qué magnífico es versículo 4, que Dios dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Dios se goza en vernos a nosotros caminando en la verdad. Quiero invitarles a abrir conmigo en el libro de Juan, capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 26. Jesús, enseñando a sus discípulos, dice lo siguiente: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El hecho de que Dios todavía tiene cosas para enseñarnos significa que yo no sé todo todavía. Que hay cosas de la palabra que yo necesito saber. Que cosas que yo estudiando la palabra, el Espíritu Santo incluso me va a enseñar, me va a mostrar y va a abrir mis ojos a áreas de la Biblia que yo antes tal vez pensaba que había conocido, pero Dios quiere darme más conocimiento. Y el hecho de que Dios quiere darnos más conocimiento quiere decir que nuestras vidas, tan buenas que son en este momento, puede ser mejor. Yo puedo ser mejor, mi vida puede mejorar. Usted dice, bueno, yo no tengo ninguna necesidad, estoy muy contento en este momento, magnífico. Pero quiero decirle, el Señor puede hacer tu vida mejor. Y que la Biblia es claro que dice, por los siglos de los siglos, Dios va a estar abriendo las riquezas de sí mismo a nosotros. Imagínense que yo me imagino así que vamos a llegar al cielo y vamos a estar ahí con el Señor. Y mire, imagínense su cara cuando usted está caminando por el lago de cristal, ahí viendo todas las maravillas. Imagínense cómo va a ser su cara. Vamos a estar boca abierto. Y cuando sentimos totalmente, como dijera yo, espantado, no sé cómo decir, sorprendido, espantado, así Dios va a hacer. ¿Usted cree que eso es bueno? Mira esto, le va a pasar otra cortina y otra dimensión de cosas ahí que nunca habíamos imaginado. Y a ver esto, entonces, ¿cree esto está bueno? Pasamos ahí, otra cortina. Yo me imagino así porque sus riquezas no puede ser, ¿cómo se llama? Acabados. Y vamos a estar conociéndolo en el cielo más y más todos los días de que estamos allá en la eternidad. Sus riquezas se va a abrir más y más a nosotros, ¿verdad? Entonces aquí en la tierra, ¿qué más importante es que nosotros estamos aprendiendo de su palabra y que Él esté abriendo sus tesoros a nosotros en la palabra de Dios? Esta palabra es la última y única autoridad que debe o puede gobernar nuestras vidas. Lo que dice la Biblia, así es. Eso no son fábulas, son la escritura ha sido escrito por el Espíritu Santo, ha sido como el Espíritu Santo se movía sobre hombres. Ellos escribieron en una manera que la escritura es infalible, o sea que no tiene ningún error. Esto es importante porque entonces si esto no es errado en ninguna parte, yo no puedo opinar sobre la Biblia si lo quiero o no quiero. Que esto sí estoy de acuerdo, pero que Jesús nació de una virgen, pues yo no sé, eso sí ya no, yo no sé cómo puede ser eso. Y que
mucha gente hoy quieren opinar o quieren pensar o quieren razonar la Biblia, pero usted sabe que la palabra duda y la palabra razonar es la mismísima palabra. Cuando nosotros empezamos a cuando nos ponemos a razonar o a pensar que a ver si eso es correcto o no, mire, la Biblia le dice que esto es como dudar. Pero esa Biblia es la perfecto ejemplo para la fe y para la práctica en nuestras vidas. Si la ponemos en práctica, nuestras vidas van a reflejar el tesoro que contiene estas palabras. Pero no tenemos que poner ningún argumento. La Biblia no es para que nosotros escogemos lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Yo escuché un buen mensaje, como anécdota de una niña que llegaba a la iglesia, 6 años de edad, llegaba a la iglesia todos los domingos, y que el pastor no llegaba con familia, nada, solita llegaba a la iglesia. El pastor tan impresionado, ese niño por su fidelidad y todo, llegaba todos los domingos y traía uno de estas Biblias de mesa con pasta dura que pesaba como 35 libras, ¿verdad? Y la niña cargando la Biblia y venía caminando a la iglesia todos los domingos, entraba y entraba a escuchar el mensaje. Entonces el pastor contentísimo con la niña. Entonces una vez, para mostrarle a ella con otros hermanos de la iglesia, dice: nena, ¿por qué no traes su Biblia aquí enfrente? Qué lindo que vienes todos los domingos y que traes tu Biblia. Y la honró, y la niña vino al frente, paró enfrente de la congregación. El pastor le estaba honrando y el pastor abrió la Biblia, y dentro de las 2 pastas de la Biblia solo había 3 hojas de papel, solo 3 hojas se tenía en la Biblia. Y el pastor dice: nena, ¿qué pasó con las hojas de su Biblia? Ella dijo: bueno, pastor, lo que pasa es que cada vez que usted predica algo y dice que eso no es para nosotros hoy, yo arranco la página porque no me sirve por nada. Entonces ya tengo 3 hojas que me sobró todavía, y tal vez hoy les voy a arrancar una de ellas, dice. Pero la Biblia no es para discusión o para que podamos discutir acerca de su validez. La Biblia es perfecta. La Biblia es lo que debemos hacer para nuestra práctica en la vida. Entonces es sumamente importante, en primer lugar, que conozcamos lo que dice la palabra de Dios. Amén. Queremos ver en el libro de Salmos. El libro de Salmos, en el gran Salmo 119. Y queremos hablar un momento acerca del valor que tiene la palabra para nosotros. Nunca debemos caer en el error, digo yo, o en la comodidad de recibir consejos, pero no conocer la Biblia donde sacamos los consejos. No debe ser que yo, por ejemplo, que yo he digerido toda la palabra, yo la conozco, entonces yo le digo a usted: bueno, la Biblia dice esto, la Biblia dice el otro, entonces vívelo así. Si vive así, porque en realidad el que tiene que conocer la Biblia para su vida, para mi vida lo tengo que conocer yo, pero para su vida lo tiene que conocer usted. Amén. Usted no puede vivir o prosperar o decir al diablo que váyase en el nombre de Jesús que predica hermano Wes. O decir que mire, yo sé que este versículo, yo recuerdo que cuando yo nací de nuevo, el único versículo que yo conocí fue 2 de Corintios 5:17, porque mi mamá me había regalado una Biblia, había subrayado esta en la Biblia, y que el versículo que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechos nuevos. Entonces yo contentísimo con ese versículo, pero un día andaba con uno de mis amigos que no era cristiano. Y yo le dije, él me empezó a preguntar de esta nueva experiencia y todo. Entonces yo le dije: mire, es tan tremendo que la Biblia dice que todo está hecho nuevo, y que ya soy una nueva criatura y que así me siento, pero la Biblia dice que... Y me dijo: ¿dónde dice eso en la palabra? No recordaba yo.
Y agarré mi Biblia y me fui de pasta en pasta buscando y no hallaba el versículo para nada. Entonces al fin cerré la Biblia y decía, yo no sé, pero ahí está, ahí dice. Pero hermano, eso está bien cuando uno es recién convertido, ¿no? Pero tenemos que preocuparnos nosotros, cada uno, de comer y de conocer la palabra por nosotros mismos o para nosotros mismos, para que cuando viene la necesidad o cuando necesito fe, yo sé dónde hallarla. La Biblia dice que fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, y no hay mejor que oírla saliendo de sus propios labios a través de su propio espíritu que está transmitiendo la palabra. Mire que dice Salmo 119, versículo 97. Ese es David hablando de la palabra. Dice, oh, cuánto amo yo la ley, todo el día es ella mi meditación. Oh, cuánto amo yo tu ley. En este caso la ley refiere a la parte de la Biblia que David tenía en ese entonces. En versículo 127 dice, por esto he amado tus mandamientos más que el oro puro. En 161 dice, príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. ¿Qué actitud tenía David acerca de la palabra de Dios? Y eso para mí es un reto, porque yo debo tener la misma actitud, y no porque soy pastor, sino porque soy cristiano. Debo tener la misma actitud con la palabra de Dios. Yo di un ejemplo la otra noche, el miércoles creo yo, que estuve hablando de cómo sería, cómo actuaríamos nosotros si salíamos del cuarto en la mañana y ahí estaba Jesucristo en persona, sentado en la mesa, y él decía, acérquese un momento, yo quisiera enseñarle algo de mi palabra. ¿Cómo respondería usted? De plano que se va a espantar algunos, no sé, pero mire, si Jesús estaba sentado en mi mesa, mire, ¿qué haría yo? Me siento, ¿verdad? Pero mire, cada vez que nosotros levantamos en la mañana, salimos de nuestro cuarto y nuestra Biblia está sentada sobre la mesa, este es Jesús hablando conmigo. Este es Jesús hablando con usted. Y que cada vez que usted abre la Biblia, el Señor está presente y Él nos enseña la Biblia, nos enseña la palabra. Sí podemos entender la palabra. Si usted está comenzando a estudiar la palabra, no empieza con el libro de Apocalipsis, ni de Daniel, ni Ezequiel. Yo no sé por qué, pero muchos cristianos o muchos nuevos cristianos lo que quieren es abarcarse en los libros que quizás son más proféticos o más difíciles de entender. Pero empieza en las epístolas. Empieza en el libro de Efesios, el libro de Romanos. Estos libros que son básicos, estas son la base bajo nuestras vidas como nuevos creyentes en el Nuevo Testamento. Y podemos entenderlo. El Espíritu Santo nos da luz, nos da entendimiento, y sí podemos entenderlo. Y si Jesús estaba sentado en nuestra mesa, nosotros jalamos la silla, sentamos, olvidamos del trabajo, pero eso no es recomendable hoy. Pero se olvide del trabajo, se olvide de todo, porque aquí está el Señor, ¿verdad? Pero yo me imagino como hacemos muchos, es que levantamos un poco tarde, y que vemos la Biblia sentada y decimos, bueno, Señor, un momentito por favor, que ahorita voy a hacer el almuerzo del esposo y que él se va, entonces voy a tener tiempo de sentar contigo a aprender de la Biblia. Pero hacemos el almuerzo del esposo y que se va el esposo, y después vemos la Biblia, sí, pues tenemos una cita, ¿verdad? Pero ahorita regreso, solo tengo que atender un poco de lavar un poco de ropa, y voy a poner en la lavadora, y después regreso contigo, Señor. Y que el Señor todavía sentado ahí y nosotros haciendo mil cosas,
cuando Él realmente nos quiere hablar a través de su palabra. Y la palabra nos habla, hermano, todos los días de nuestra vida. Ese es un tesoro, es un tesoro. ¿Estamos aquí o ya se fueron? Están bien quietos. Amén. Aleluya. Entonces, mire conmigo en el libro de Mateo, capítulo 7. Una porción bastante conocida. Y que es importante que nosotros conozcamos la palabra, que leamos la palabra. Es importante. Pero aquí en esta porción de la Biblia, en versículo 24 de Mateo 7, habla del segundo paso. Que la palabra no es suficiente solo conocerla como conocimiento, pero realmente tengo yo que ser hacedor de la palabra, no solamente oidor. No es suficiente que yo solo llego a la iglesia con la disposición de escuchar la palabra, pero debo llegar con la disposición de hacer lo que estoy escuchando. Es decir, que yo siento que en nuestra cultura, no en la cultura canadiense, pero en los tiempos en que nosotros vivimos, nosotros llegamos cansados quizás del trabajo en la noche, sentamos en la silla, agarramos el control remoto, encendemos la tele y ahí quedamos viendo. Y la tele nos entretiene un rato, así que quedamos contentos y vemos. Yo soy así. Yo no recuerdo una película que miro, ni una película, no lo recuerdo. Yo soy capaz de ir a alquilar la misma película 3 veces y no recuerdo que el título, ni mi familia. Mire, en Guatemala no teníamos cable ni no teníamos así, entonces alquilábamos películas. Entonces mi familia temblaba. Yo le dije, yo alquilé películas, le voy a llegar a la casa hoy en la noche, vamos a ver películas. Seguro que si alquilé 2 películas, uno de los 2 ya lo habíamos visto 3 veces y yo no recordaba. Porque yo no sé, pero no tengo retentivo. Lo que yo voy es donde yo miro una película solo para entretenerme el rato. Ya estoy ahí como pensando, tal vez enfocando en la tele, pero no estoy ni involucrado. En cambio, mis mujeres, que tengo mujeres, varias, un esposo, varias chicas en la casa, entonces mis mujeres se quedan ahí prendidas. Ellos viven cada minuto, conocen quiénes son los actores, quiénes son la gente que conocen y empiezan a hablar de fulano, sutano, mengano. Yo que me quedo en blanco. Pero muchas veces yo siento que venimos a la iglesia quizá con la misma disposición en que venimos, nos parqueamos en una silla y quedamos observando el pastor y la alabanza y qué sé yo, y quedamos escuchando como que fuésemos siendo entretenidos por la palabra o por el payaso, o qué sé yo, o que algunos son más payasos que otros, ¿no? Pero que quedamos entretenidos y quedamos así. Pero en realidad, cuando nosotros venimos para escuchar la palabra, debemos venir con la disposición, por ejemplo, de decir, bueno, hoy voy a escuchar la palabra para poder ponerlo en práctica. Cuando estoy escuchando, debería estar pensando, ¿cómo pongo eso en práctica hoy día? ¿Cómo puedo yo poner en práctica lo que estoy escuchando? No sea solamente unas ideas por ahí que se habla, pero algo práctico que yo puedo salir de la iglesia y poner en práctica. Porque la vida cristiana no se vive los domingos, ¿verdad? Se vive el lunes a sábado en la calle, en trabajos y todo eso. Entonces, allá es donde es importante que la palabra tenga que sea una palabra práctica para nosotros. Aquí dice, empieza a hablar en 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
Les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dejaron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Pregunta, las dos tempestades eran de la misma intensidad. ¿Había una diferencia entre las tempestades? No, son iguales, las tempestades eran iguales. Había una diferencia entre la calidad de casa que se hizo. Bueno, una casa, dice, se cavó y hizo fundamento sobre la roca. Pero ¿cuál es el fundamento entonces que hizo? Es que uno de los hombres oyó la palabra. Otro hombre oyó la palabra, cavó abajo en la palabra y puso fundamento. Y cuando vino momentos difíciles, su casa no podía, era inconmovible la casa, porque tenía un fundamento bien puesto sobre la roca. En nuestras vidas, lo que hace la diferencia entre los dos es uno era solo oidor y el otro oía y lo puso en práctica. No, eso tal vez suena muy elemental, muy sencillo, pero veo cristianos que todos los días no han aprendido este principio. Siguen oyendo la palabra y siguen andando o viviendo como siempre han vivido. Es como que muchas veces la palabra nosotros entra esta oreja y sale por aquí y no pega nada en medio. Y que es importante, si queremos los beneficios, yo tengo que hacer la palabra. Yo conozco una persona que me estaba dando el testimonio una vez que había escuchado una predicación acerca de la manera que cuando después de haber hecho una petición a Dios, la Biblia dice con acción de gracias. Entonces él dice, para mostrar su fe a Dios, estaba en la regadera. Entonces todas las mañanas en la regadera, fielmente, él decía, gracias Señor por haberme escuchado. Gracias Señor, yo sé que esta petición ya viene y que yo sé, gracias Señor, se estoy dando gracias. Estoy con acción de gracias, estoy alabándole por lo que no veo todavía, pero lo que sé que viene. Y un día recordaba que todavía no había orado. Solo estaba dando gracias. ¿Me entiende? O sea que no había todavía, no le había hecho la petición, pero solo daba gracias. Mire, la Biblia dice con petición y después con acción de gracias, el Señor contesta, el Señor nos oye y contesta nuestras peticiones. Eso es lo que es la fe. ¿Estamos? Entonces, suena muy elemental, pero yo creo que sumamente importante, como una base bajo nuestras vidas, que cuando venimos a la iglesia los domingos, los miércoles, cuando oímos la palabra, cuando leemos la palabra en la casa, debemos leerlo con la actitud y con la idea de pensar, ¿cómo lo puedo poner esto en práctica? O sea que ahorita leemos una porción. Yo diría que debemos estar pensando, ahora, ¿en qué áreas en mi vida tengo conocimiento que no estoy poniendo en práctica? O sea que eso sí es lo que debemos estar pensando. ¿En qué áreas tengo? Y algo que les puedo decir, que la mayoría de cristianos crean que son más maduros que son. Y tengo un amigo que tenía una tienda de libros. Y hay un famoso juego de libros de estudio que hizo un autor de apellido Kenyon. Y él tenía un libro que se llamaba Estudio Bíblico Básico. Y después tenía otro libro que sacó, se llama Estudio Bíblico Avanzado. Y el amigo me dijo una vez, riendo, me dijo, ¿sabe qué? Nosotros vendemos 4 veces más el libro avanzado que el libro básico. Porque si usted va a la librería y usted mira un libro que habla de cosas básicas o de cosas avanzadas, ¿qué va a agarrar usted? El avanzado. Porque todos tenemos la idea de que somos muy avanzados en las cosas de Dios, y realmente hay cosas de fundamento que necesitamos recordarnos cada rato. La Biblia dice entonces que si somos hacedores de la palabra
y no solo oidores, que podemos resistir las tempestades, que podemos resistir cualquier cosa que viene. Cualquier problema matrimonial podemos resistirlo, sabemos qué hacer. Si es un problema económico, yo sé cómo resistirlo porque yo soy fundada sobre la roca. Eso es fundamental en nuestra vida. Ahora, acompáñenme al libro de Santiago, por favor. El libro de Santiago, capítulo 1. Despierta a su vecino, por favor, dale un codazo por ahí. Asegúrese que está despierto. Yo sé que están despiertos. Santiago capítulo 1, versículo 21. 1:21. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Saben lo que la palabra implantada es? La palabra injerta. ¿Injerta? Injertada, gracias. ¿Todos saben lo que es injertada? Lo que es injertar. Es que no era científico de nada, era uno de aquellos hombres antiguos, viejos, no sé cómo, viejos no es la palabra que busco, un señor grande, ya, que no voy a querer que alguien me llame viejo cuando llegue a su edad, entonces, un señor ya grande, pero ¿cómo se llama? Su gusto era jugar con injertos, es de lo más raros que hay en el mundo. Porque había una mata de melocotón que tenía injertado una rama de melocotón de otro clase, otro melocotón de otra clase. Y él buscaba quién tenía árbol de melocotón en todo su rumbo a la casa. Y solo se acercó y pues, voló una rama para llevarle a la casa y injertarlo que tenía ciruela. Una sola mata tenía ciruela, rama y melocotón. Es que el Señor encantado, ¿no? Pero que lo que hizo es que agarró y limpió así y amarró la rama a la mata. Y la rama recibió fuerzas de la mata y que volvió a ser parte del mismo árbol. La Biblia dice que debemos recibir la palabra como un injerto. Es que yo soy la rama silvestre, yo soy la rama que quizás no soy la rama perfecta. Pero de todo, el Señor quiere a través de su palabra injertar la palabra, injertar los conceptos, sus palabras, sus conceptos, quiere injertarlos a mi vida para que estas sean ya soy yo. Ya no fui diezmador, pero ya soy diezmador porque la palabra ha sido injertada a mi propia vida. Yo no fui una persona amable, ¿verdad? ¿Cuántos tiene una foto antigua de usted? Y que usted lo muestra a alguien y dice, no puede ser, ¿verdad? Yo vi su foto aquí y yo no creo que eso es usted. Para nada. Pero la verdad es que debemos recibir la palabra como un injerto. Cuando la palabra viene y ser parte de nosotros mismos. Y dice aquí, la cual puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué dice la última parte? Léalo, por favor. Engañándoos a vosotros mismos. Ahora, lo que sucede en nuestras vidas, muchas veces que estamos hablando de la palabra que no estamos realmente haciendo. Debemos ser hacedor de la palabra. Yo recuerdo que, y lo que a mí me gusta hacer entre grupos de hermanos, yo siempre pregunto, ¿quién es la iglesia? Y la respuesta, ya tal vez lo saben la respuesta porque creo que lo he hecho aquí. Y todos dicen, nosotros. Yo le digo, no. La iglesia soy yo. Y le digo así porque es tan fácil escondernos en el nosotros, ¿verdad?
O sea que decimos, pues nosotros somos una iglesia muy evangelística. De veras, ¿y cuántos ganó usted? O decimos, nosotros somos una iglesia muy dadivosa. ¿Y cuánto dio usted? Nosotros somos esto, somos una iglesia muy moderna, muy renovada y todo eso. De veras, ¿y cuán renovada y moderna es usted? Nosotros en la iglesia estamos una iglesia muy activa. ¿Cuán activo es usted? Lo importante es que tenemos que traerlo a casa. Y si no lo traigo a casa, realmente la Biblia dice que estoy engañándome a mí mismo, porque yo conozco la palabra, pero no está afectando mi comportamiento en mi vida. Esta palabra tiene que estar puesto en práctica o yo vuelvo a engañarme a mí mismo. Seguimos leyendo aquí. Hola. Seguimos leyendo aquí. ¿Dónde estamos? 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. La Biblia dice que la palabra es el espejo para nosotros. Debemos estar quedándonos o observándonos a nosotros mismos en este espejo. Esta palabra dibuja quién soy yo. Y como dice que ¿cuántos de nosotros pudiésemos o le ha preguntado, ¿cómo es su aspecto? Descríbeme a usted, a mí mismo. Pues, ¿qué ancho es su nariz? ¿Cómo es la forma de sus pestañas? Cuéntame, dígame. La verdad es que, ¿y cuántas veces se ha visto en un espejo? Pues varias veces, todos los días nos vemos en el espejo, pero realmente nos vemos, pero no nos fijamos cómo somos. Ahora, si ya que les he advertido, ya se va a ir a la casa, se va a estar ya, ¿verdad? Observando con cerca, diciendo, lo voy a poder decir. Si hermano me pregunta la otra semana, mis pestañas son así, son 10 centímetros de largo. No 10, ¿verdad? No, pero cuando nosotros bueno, las mujeres mejor que los hombres, cuando se va en el espejo, se mira en el espejo y se mira con la intención de conocerse, se conocerá. Y cuando nos miramos en la palabra para conocernos en la palabra, lo miramos con otra mirada. Es cómo soy yo. Aquí la palabra es mi espejo. Yo estoy leyendo. La Biblia dice que yo soy un santo de Dios. Vaya. De veras, yo me quedo viendo en el espejo y observando cómo estoy, cómo es mi aspecto, cómo es lo que Dios me ha hecho. Entonces la Biblia dice, entonces debemos empezar a comportarme así. Que mi comportamiento empieza a reflejar entonces la persona que estoy viendo en el espejo. Pero que soy hacedor de esta persona, no solamente oidor. El que oye y se olvida es el mismo que se observa en el espejo y se olvida cómo es. Pero la Biblia es el espejo para nosotros. Entonces, seguimos leyendo, terminamos con eso, porque ya se me terminó el tiempo. Y se va a estar inundado con gente del próximo servicio. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, el que oye la palabra y hace la palabra, dice que viene cualquier tempestad, cualquier problema viene en contra de nuestras vidas, estamos al tanto, ya estamos parados, nadie nos puede mover, nada. También dice que los que son oidores de la palabra y hacedores de la palabra, dice que ellos son bienaventurados en todo lo que hacen,
porque porque la palabra realmente ha venido a ser parte de nuestra vida. Amén. No seamos solamente gente que oyen, pero gente que oímos para hacer. Yo vengo a oír para poner en práctica. Yo quiero que la palabra sea parte de mi caminar diario de mi vida. Amén. Digan gloria a Dios a alguien. Bueno, vamos a orar. Aleluya. Señor, gracias en esta tarde. Gracias por su palabra. Su palabra que viene a transformarnos, Señor.